Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo la están pasando? Deseo que la gracia de Dios les acompañe en gran medida. Dice Apocalipsis 11:15, el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces del cielo diciendo, el reino, o que decían, el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Importante el texto bíblico, ¿no? El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, qué hermoso es poder estar con ustedes en este día. Sí, señores, en este día, hoy es día martes 30 de julio. Nos queda solo un día, el día mañana miércoles, donde con la ayuda del Señor estaremos despidiendo a la puesta del sol el mes de julio, para dar la bienvenida al mes de agosto. ¿Qué tal ahí? ¿Qué cosa, no? El tiempo va volando, los acontecimientos proféticos se están acelerando. Déjenme decirles, estamos en un evento importante en la historia de esta tierra y necesitamos estar muy alerta, muy alerta. ¿Por qué? Porque se cumplen los acontecimientos divinos. Los acontecimientos divinos se están cumpliendo mucho. Se están cumpliendo mucho los acontecimientos como divinos. Así que necesitamos, con la ayuda del Señor, estar pendientes en oración, estudiando la Biblia y tratando de entender o de comprender, porque hay cosas que están patentadas en las escrituras que nosotros podemos comprender, y es importante para nuestros tiempos estar claro en eso, ¿no? En los pasajes bíblicos. Por ejemplo, el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces diciendo, que decían, el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. ¿Qué os parece? Ahora, Cristo se fue al cielo a recibir los reinos cuando pasó del lugar santo al lugar santísimo en el año 1844. Es una fecha histórica para nosotros los adventistas, una fecha histórica, cumbre, y el Padre le está dando autoridad, potestad a su Hijo allá en el reino de los cielos, déjeme decirles, y es una cosa extraordinaria. Ahora, en cuanto a los reinos de este mundo, yo pienso, hermano, que el mundo está constituido por naciones, por gobiernos. Ha sido una necesidad imperante, ¿no? En todos los gobiernos, ¿sí? En todos los gobiernos o en todas las épocas, de crear estados, sociedades. Y les aconsejo, hermanos, que puedan leer el apéndice de Deseado de toda la gente. Deseado de toda la gente, ampliando un poco lo que dice la página 97. Y necesitamos definir algo muy importante aquí. Y es lo siguiente. La iglesia y el Estado. ¿Sí? La iglesia y el Estado. Iglesia, Estado son dos cosas muy diferentes. Jamás deben ser ligadas las unas a las otras. Usted es ciudadano del país de donde usted me está viendo, sea de Bolivia, de Perú, de Francia, de Ecuador, de cualquier país de Centroamérica. Yo soy ciudadano de la República Bolivariana de Venezuela. Eso es así. Ahora, estamos nosotros subordinados a una serie de leyes y normativas que rigen a una nación, a un Estado. Obviamente que sí. Y debemos respetar las autoridades porque por Dios están puestas.
Pero la iglesia no es regida por ninguna autoridad, sino la que dice la palabra de Dios. La autoridad de la iglesia, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Él es la autoridad de la iglesia. Quien legisla para la iglesia es el Señor Jesucristo. Quien legisla para los seres humanos, los habitantes de ese estado, ¿quién es? Es el gobierno. Es el gobierno. Así que nosotros debemos estar claros que la iglesia en su propia esfera es de ordenación divina. Es un reino que Dios tiene sobre todo el mundo, ¿sí? En los diversos lugares del mundo Dios tiene un puñito de gente que componen su reino espiritual, sus hijos. Y esa iglesia tiene una ordenación divina, es el cuerpo de Cristo, el templo de Dios, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Y la autoridad de esta iglesia, ¿verdad?, deriva su autoridad, su poder de la dirección de Cristo como cabeza de la misma. O sea que la cabeza de la iglesia, ¿quién es? El Señor Jesucristo. ¿Estamos claros? Así es, el Señor Jesucristo. Ahora, dice la página 1097 de Deseo a toda la gente, como todos los afectos e intimidades de la esposa deben reservarse para el esposo, de entre todos los hombres, así debe relacionarse la iglesia con Cristo. Ella ha de guardarse para él como casta virgen para siempre. Quiero enfatizar esto. Cuando una persona contrae matrimonio, ¿sí?, dos personas contraen matrimonio, se guardan fidelidad y se prometen fidelidad. Ambos. Las intimidades de la esposa deben reservarse ¿para quién? Para el esposo, ¿sí? Para el esposo. Solamente para él, de entre todos los hombres. Ella no tiene que fornicar ni adulterar. Y hago énfasis en la mujer porque la mujer en la Biblia representa a la iglesia. Así también es la relación, porque Cristo es el hombre fiel. Cristo es el puro, el santo. Es nuestro marido, es el marido de la iglesia de Dios. Ahora, nosotros, en nuestra relación con Cristo, está determinado que debe ser de pureza. Debe mantenerse una fidelidad, ¿sí? Guardarnos para Cristo como una mujer virgen, porque Él es nuestro marido. O sea, Cristo es la cabeza de la iglesia. Estoy hablando en un sentido figurado, que lo habla el apóstol Pablo, porque es un lenguaje entendible para nosotros, la relación matrimonial. Ninguna alianza, escuche bien, ningún cortejo, ni vínculos, ni acuerdo, ni compromiso pueden existir entre ellas y las potestades de la tierra. Hay diferencia. Los reinos de este mundo tienen sus funciones importantísimas y ya las vamos a nombrar. Pero el reino de Cristo, la iglesia de Dios en la tierra, es solamente para Él. No puede llegar a acuerdos con los poderes civiles. Jamás. No, hermano. Si ella ha de permanecer fiel, fuerte y elevadora, debe ser leal a Cristo solo. La iglesia debe ser leal ¿a quién? Al Señor Jesucristo. No hay otra opción. Recuerden, hermanos, que cuando la iglesia ascendió al Estado, ¿qué sucedió con la doctrina? ¿Qué sucedió con la gente? Hermanos amados, ustedes conocen la historia cuando Constantino se convierte, entre comillas, al cristianismo, que lo usó como una estrategia. Y los fieles que venían arrastrando tantas persecuciones, obviamente se tornaron contentos. Dijeron, ¡ay, qué bendición! El emperador se convirtió al cristianismo, ahora la iglesia y el Estado somos uno solo. ¡Qué alegría! ¡Qué maravilla! ¡Qué gloria! Hermano, fue lo peor que pudo haber pasado en el planeta Tierra. Que la iglesia ascendiera al Estado. No, señor, cuando eran dos poderes independientes. Son dos cosas distintas. Y mira lo que pasó. Justiniano nombró al obispo de Roma como papas o padre de todas las denominaciones, de todos los padres de la religión, y reinó durante tiempo
tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, 42 meses o 1260 años con un poder absoluto. ¿Te das cuenta? Entonces no podemos nosotros ligar o que la iglesia nuestra pueda realizar algún tipo de acuerdo, vínculos, alianzas con las potestades de la tierra. No, señor, ella debe permanecer fiel, debe ser leal a Cristo solo. Su propósito en la tierra es llevar las almas a la perfecta y divina unión con Cristo. Ese es el fin de la iglesia en la tierra. ¿Sí? Es la unión de las almas con Cristo, a quien ella conoce y quien es la cabeza de su iglesia. No puede hacerlo si traiciona la verdad o renuncia a su pureza. Existe la causa del pecado. Si no hubiese pecado, no tendría razón de existir. Quiere decir, hermanos queridos, que el propósito de la iglesia es llevar almas ¿a dónde? A la tierra, solamente. No puede traicionar la verdad, no puede dejar la pureza divina que Dios le ha encomendado a su pueblo en la tierra. No, señor, no, hermano. El Estado existe y la misión de un Estado, hablo de un Estado, ¿sí?, de una nación como tal, consiste solamente en evitar por medio del temor de las penalidades que cometan el mal las personas de malas intenciones. Actuando en su propia esfera es siempre útil y lo será mientras exista el pecado. Sí, señor. Ahora, ¿por qué existe el Estado? ¿Por qué existe esta organización? Por causa del pecado. Porque si no hubiese pecado, dice que la tierra está llena de la gloria de ¿quién? De Dios. Hubiese un solo gobierno. ¿Entiendes? ¿Quién rige el universo? Dios. ¿Cuál fue el único mundo que se rebeló contra Dios? Fue este. Y la tierra se estructuró y se organizó por la voluntad de ¿quién? De Dios, para tratar de que sus siervos en las diferentes naciones, con las diferentes constituciones, pudieran desarrollarse y pudieran ganar almas en los diferentes lugares. Esto le da cierta garantía al pueblo de Dios. En el cumplimiento de su más alto propósito, no puede tener unión el Estado con la religión o con la iglesia. No, señor. La religión no debe hallar cabida en los libros de sus estatutos y la iglesia no debe hallar reconocimiento allí. No, señor, eso está establecido. Tales son los propósitos divinos plenamente presentados en la palabra respecto de la iglesia y el Estado. La iglesia divina o la iglesia divina crece por la vida ¿de quién? De Dios. Y es amoldado y guiada por la palabra de Dios, la iglesia. No la nutre el Estado. La doctrina de la iglesia no depende de quién, de los reinos de este mundo. No, señor. La iglesia de Dios se nutre de quién, de la palabra del Señor. Solamente el Estado es ordenado en general según las exigencias de la época y el lugar de su existencia y ejerce la debida jurisdicción cuando atiende el carácter civil, sus propios asuntos, sin tener nada que ver con la religión. O sea que siempre debe permanecer esa línea que nos demarca, que nos diferencia. La iglesia es una cosa y el Estado es otra. La iglesia tiene una función en la tierra cuya cabeza es Cristo y el Estado tiene otra función bajo las leyes que han sido establecidas. Pero ¿qué ha hecho el diablo, hermano? El diablo tiene un plan magistral, déjeme decirle. El diablo tiene un plan magistral. Y ha sido objeto del estudio y el esfuerzo de Satanás, unir la iglesia y el Estado desde el principio. Es el plan diabólico que se une a la iglesia y ¿quién más? Y el Estado, desde el principio. Separados son útiles. Grabémonos ese pensamiento. Satanás quiere unir la iglesia y el Estado. Eso no es el plan de Dios, es el plan magistral del diablo. Separados son útiles y valiosos para la vida del mundo. La nación, hermano, es importante. Respetar las autoridades es importante. Las elecciones, eso es importante. Los cambios de gobierno, todo eso es importante.
Sí, señores, y son muy, pero ellos son útiles en su esfera, la iglesia es útil en la suya. Unidos vienen a ser un veneno mortífero tanto para el cuerpo político como para el cuerpo eclesiástico. ¿Se da cuenta? La independencia es importante en los poderes, el poder religioso y el poder civil. De una unión tal, si se une la iglesia con el Estado o nos mezclamos con la política y nos hacemos unos con ella, brotan grandes cosas que no están dentro del plan de Dios, sino del plan de ¿quién? Del diablo, del plan del diablo. Imagínense ustedes lo que pasó como historicistas o historiadores, conocedores de la historia. De una unión tal de la iglesia con el Estado, la iglesia con la política, una unión tal, mezclarse, brotan o brotaron en aquel tiempo las grandes bestias apocalípticas que desgarran cruelmente y aplastan despiadadamente la vida de todos los que se oponen. Y lean Daniel 7, leamos Daniel capítulo 12, Daniel 13 y Daniel 17. ¿Se da cuenta? Entonces, la independencia entre la iglesia y el Estado debe ser abismal. Son dos organismos diferentes, Debe mantenerse así, puros. Ellos en su rol y nosotros en el nuestro. Pero debe haber una liga, no, señor. ¿Qué nos toca hacer como iglesia? Lo quiero enfatizar porque ayer, respondiendo a una pregunta de un hermano, quiero enfatizar esto, porque hay bastante pasajes bíblicos en el libro de Romanos, en las cartas paulinas, quiero decir cartas paulinas, Romanos, Pedro también, ¿sí? El apóstol Pedro también habla sobre las autoridades. Romanos 13, la primera carta de Timoteo, que hablamos ayer. Y la función de la iglesia es orar por los gobernantes, para que Dios les dé visión, les dé sabiduría. Si ellos lo desean, pero usted debe cumplir con esa misión. Porque debe Dios tener las riendas de las naciones. Si Dios no tuviese las riendas de las naciones, el estado de las cosas sería catastrófico. Porque ¿quién reinaría por siempre? O gobernaría a su antojo. Y haría lo que le daba el deseo, Satanás. Satanás, hermano. Así es. Bien, entonces Dios ha establecido el estado, ¿sí? ¿Para qué? Para conservar el orden y proteger a los hombres contra la violencia. ¿Estamos claros? Y es algo necesario. Los seres humanos siempre han buscado congregarse, primero en grupos familiares, ¿se acuerdan? Después se unieron en bandas o clanes y luego organizaciones con distintas grados de complejidad. Los estados son una de las formas históricas de convivencia con características determinadas y tienen preponderancia en el mundo moderno. Se entiende por Estado, escuche bien, se entiende por Estado la organización humana que abarca la totalidad de la población de un país. Eso es un Estado, de un país estructurada social, política y económicamente mediante un conjunto de instituciones independientes y soberanas que regulan la vida en sociedad. Ustedes sacarán sus propias conclusiones en cuanto al concepto, que son soberanas e independientes, cada institución que está en un Estado. Y hablamos del Estado. ¿Qué es un Estado? En términos general, es la organización humana que abarca la totalidad de la población de un país, estructurada totalmente, social, política, económicamente, con instituciones como independientes. Y debemos recordar que los elementos de un Estado son, primero, la población. Si no hay población, no hay Estado. ¿Sí? La población que integre, ¿no? Grande o chica, pero es la población. Segundo, el territorio. Todos los estados poseen un territorio y una frontera que delimitan su área de soberanía y ejercicio de ley. Esa es la segunda característica. El tercero es el gobierno. Tres características importantes. El gobierno. Todo Estado debe contar con instituciones firmes y duraderas para gestionar la vida en sociedad, así como con autoridad para regirlas y métodos soberanos para decidir quién ejerce dicha autoridad en su territorio.
Dicho gobierno ejercerá la política y la administración del Estado por un tiempo definido en base a las reglas jurídicas, culturales y políticas de la población. Y eso lo tenemos en Venezuela. En Venezuela tenemos los poderes. La República Bolivariana de Venezuela está constituida, tiene sus 5 poderes. El poder ejecutivo, ¿verdad? El gobierno que ejecuta las actividades. El poder legislativo son los que crean las leyes. El poder judicial son los que velan y los que sentencian. El poder ciudadano, moral, es el que vela por la nación. Y el poder electoral, que es el poder que tenemos en Venezuela, nosotros, en este caso, el CNE. El CNE. 5 poderes tiene ¿quién? Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela. ¿Está bien eso? Obviamente que sí. Está bien. Hay naciones que tienen 3 poderes. El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Nosotros tenemos 5 desde el año 1999, cuando se hizo la enmienda a la Constitución. Vino la constituyente y creó 2 poderes más. ¿Está bien? Ahora, ¿está bien que Venezuela esté constituida así? Sí. Cada país tiene su propia realidad. Cada estado tiene su propia realidad. ¿Qué es lo importante aquí? Que el Estado se mantenga como Estado y la iglesia que está dentro del Estado respete la normativa de quién, del Estado, y el Estado respete la libertad de conciencia, la libertad de adoración a Dios. Y en Venezuela está establecido eso en el artículo 59. Tenemos libertad religiosa, tenemos libertad de adoración, libertad de pensamiento, lo tenemos nosotros. Y nuestras leyes las rige ¿quién? A nivel de iglesia interna, Dios, porque Dios, hablando de Cristo, es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia es alimentada por Cristo Jesús. ¿Qué va a hacer el Señor Jesucristo con sus hijos? Con sus hijos en el tiempo futuro, para que ustedes vean. Porque Cristo dijo, y lo dijimos, lo expresé ayer en el audio, un audio de 10 minutos respondiendo preguntas. Cristo dijo que el reino de él no era de este mundo. Él vino a rescatar este reino y sembró el reino en el corazón de las personas. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, el reino de Dios estaba hecho carne allí en Cristo Jesús, presente, palpable, visible, tangible en Cristo. Ese reino debe ser implantado en la mente del ser humano. Y como fue implantado en la mente del ser humano, hubo un crecimiento enorme en los tiempos de Cristo. Y cuando Cristo muere y va al cielo, resucita y va al cielo y entra en el lugar santo a ministrar, se bautizaron 3.000, 4.000, 5.000. Eran bautismos en masa, producto de la siembra que realizó el Señor Jesucristo, y utilizando a sus siervos, a sus emisarios, es decir, los apóstoles, que eran muchos, los 12 apóstoles, pues. Y los discípulos que se levantaron, los seguidores, eran muchos, muchos. Ellos, hermanos queridos, hicieron una obra evangelística enorme. Y en poco tiempo el evangelio llegó a inundar el mundo conocido para aquel entonces. Y gracias a Dios, ese evangelio, ese mensaje de Cristo Jesús que venía de allá arriba, fue sembrado en quienes, en nosotros, en mí y en ustedes. Ahora, ¿qué nos toca hacer a nosotros? ¿Cuál es nuestro rol en la tierra? Sacar una bandera y pelear por la justicia y por estas cosas. Si nos piden consentimiento, asesoría, la damos en base a la Biblia, en base a la Biblia. Pero ¿cuál es nuestra misión? Predicar, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, quiere ser sembrado en tu mente, a través de la persona de ¿quién? De Cristo Jesús. Toda persona que está aquí en los diversos reinos de la tierra, toda persona que está en los diversos reinos de la tierra, que ha aceptado a Cristo como Salvador personal, su nombre es registrado en el libro de la vida. Ahí es registrado el nombre de ¿quién? De cada individuo. Cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores se ponga sus vestiduras reales, es decir, después que termine su ministerio de intercesión, de abogado en el lugar santísimo, él vendrá a buscar a sus hijos. Y las palabras que él expresó y las registró el doctor Lucas en el capítulo 22, que lleva su nombre, el libro Lucas, versículo 29 y 30. Y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo os otorgo
que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentaréis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Qué os parece, hermanos queridos? ¿Qué le asignó el Señor el Padre a Cristo? Un reino le asignó. Sí, señores, le asignó un reino. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. ¿Qué le asigna Cristo a sus seguidores? Un reino también. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos nosotros un reino allá arriba en el reino de los cielos, un trono en el reino de los cielos, junto al reino de Cristo. Sí, sí, señores. Pero ¿cómo debemos mantenernos? Real sacerdocio, nación santa, llamada o llamados para anunciar las verdades de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Sí, señores, así es. Entonces, yo aspiro, con la ayuda de Dios, del Todopoderoso, poder comer y beber en la mesa junto a mi Rey de Reyes y Señor de Señores. Espero que esa sea la aspiración de ustedes. Y cumplir la función que el Señor me asigne o nos asigne en el reino de los cielos. Tenemos una función importante que está delineada en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 14, creo que es el versículo 2 o 4. Dice Apocalipsis 14, y siguen al Cordero por donde quiera que va. Los 144,000 que son extraídos de estos habitantes de la tierra, ellos, hermanos queridos, ellos, ¿qué van a hacer? Apocalipsis 14. Aquí está esto como que, ¿cómo es eso? Aquí dice el 3, muy bien, el 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres, como primicias, ¿para quién? Para Dios y para el Cordero. Somos un grupo especial nosotros. Y vamos a seguir al Cordero por donde quiera que va. Tenemos delineada en la Biblia funciones importantes ministeriales en el reino de los cielos, es decir, en el universo, en el cosmos completo. Cristo va a estar visitando los diferentes mundos, va a estar gerenciando. ¿Y quiénes le van a acompañar a él? El grupo que yo conozco, que ha sido seleccionado, que son primicias para Dios y para Cristo, los 144,000. Porque han perfeccionado un carácter en medio de una era de tinieblas, en medio de un poderío enorme, ¿verdad? Que está contrario a la autoridad de Cristo, y ellos le han seguido aquí en la tierra, le seguirán en el reino de los cielos. Por tal motivo, ya los discípulos tienen su puesto asignado ahí arriba. Están designados sus puestos. Ahí están sus nombres anotados. ¿Qué toca hacer? Que esperar la resurrección para ellos. Esperar la resurrección para ellos. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré el lugar allá arriba que tengo preparado para ti. Dios ha hecho las provisiones, todas las provisiones necesarias. Tiene todas las provisiones para cualquier urgencia que se nos presente aquí en la tierra. Estamos en la tierra, pero no somos del mundo. Nosotros no practicamos las cosas del mundo. Somos advenedizos, somos ¿qué? Peregrinos. Somos peregrinos en la tierra nosotros. Entonces debemos definir, hermano, el estado. Los estados nacieron producto de la caída del pecado. Han sido ordenados ¿por quién? Por Dios. Es importante el estado. Cada estado tiene sus 3 características: la población, su territorio y su sistema de gobierno. Está bien, Venezuela es un sistema de gobierno, Colombia es un sistema de gobierno, Ecuador es un sistema de gobierno, Perú es un sistema de gobierno, Europa, cada país tiene su región, tiene sus fronteras, con su sistema de gobierno, cada uno. Que hay países que se han unido y se han formado en uno solo y han respetado sus leyes, eso también existe. Pero bueno, es un poco complejo hablar de ese tipo de leyes. ¿Hablar de ese tipo de qué? De leyes y de uniones de estados. Ahora, el reino de Cristo, dice palabras de vida del gran maestro, el reino de Dios viene sin manifestación exterior. El evangelio de la gracia de Dios con su espíritu de abnegación, escuche bien, de abnegación, no puede nunca estar en armonía con el espíritu del mundo. Los dos poderes son antagónicos. El poder del mundo y el poder de ¿quién? Del reino de Cristo. No hay armonía.
entre los poderes terrenales, las cosas de la carne, del mundo, y las cosas espirituales. Pero hoy hay en el mundo religioso, multitudes que creen que están trabajando para el establecimiento del reino de Cristo como dominio temporal y terrenal. Desean hacer de nuestro Señor el rey de los reinos de este mundo, el gobernante de sus tribunales y campamento de sus asambleas legislativas, sus palacios y plazas. Esperan que reine por medio de promulgaciones legales impuestas por autoridades humanas. Palabra de vida del Gran Maestro, capítulo 2, la siembra de la verdad. Entonces hay elementos que se llaman religiosos que están trabajando para que Cristo reine en las asambleas legislativas, en los palacios, en los cuerpos de seguridad. Y por eso que usted ve policías predicando, ven guardias predicando por todos lados. Dice, ay, pero qué hermoso, qué bonito. No, hermano, no es el propósito de Dios ese. No es. Esperan reine por medio de promulgaciones legales impuestas por autoridad humana. Como Cristo no está aquí en persona, ellos mismos quieren obrar en su lugar, ejecutando las leyes de su reino. El establecimiento de un reino, tales lo que los judíos deseaban en los días de Cristo, habría recibido a Jesús si él hubiese estado dispuesto a establecer un reino temporal e imponer lo que consideraban como leyes de Dios y hacer los expositores de su voluntad y los agentes de su autoridad. Pero Cristo dijo, mi reino no es de este mundo, hermanos queridos. No es el reino de Cristo el reino de la tierra. No. Los hombres en los tiempos de Cristo querían que Cristo reinase de esa manera. Los hombres ahora modernos quieren que Cristo reine en los palacios, en las asambleas, en los tribunales. Pero ¿cuál es la doctrina que van a tener? Y si usted se opone a esa doctrina, ¿qué va a pasar con usted? Ahorita hay una unión en diferentes partes del mundo y aquí. Pero quiero decirles algo, hermano. Quiero decirles algo. Herodes, ¿se acuerda de Herodes? Y Pilatos, ellos tenían su reino, su gobierno. A pesar de que estaban bajo el Imperio Romano, cada quien tenía su área de gobernar, su gobernanza. Y Pilatos y Herodes estaban como enemistados. Por causa de Cristo, ¿qué hicieron? Se unieron. ¿Con qué fin? El de perjudicar ¿a quién? A Cristo Jesús. Los fariseos y los saduceos eran enemigos acérrimos. Y los herodianos y otros grupos, elementos que habían en ese ambiente. ¿Qué hicieron todos ellos? Se unieron para destruir ¿a quién? A Cristo Jesús. La unión es con ese fin. Los poderes de la tierra en los acontecimientos finales, ¿qué van a hacer todos? Se van a unir. Todos. Van a haber dos grupos. El que sirve a Cristo y el gran grupo de apostasía. Y van a legislar, van a su poder legislativo, va a pronunciar leyes a través de las diversas asambleas en las diferentes partes del mundo. ¿Para qué? Para establecer una religión mundial, y quien se oponga a esta religión, como el poder civil está unido con el religioso, entonces van a perseguir a los disidentes, a los que se van a llamar, va a estar de moda la palabra hereje otra vez, a los disidentes, a los grupos que no acepten la religión universal, mundial, y el poder único y el falso día de reposo. Se van a unir todos ellos y lo van a perseguir, como pasó con Cristo. Entonces usted está llamado para defender las cosas del mundo. Por favor. No, hermano. No. No estamos llamados para defender las cosas del mundo, sino las cosas de ¿quién? De Dios. Para eso estamos sembrados nosotros aquí en la tierra. El pueblo de Israel antiguamente ocupó un puesto en la tierra. Cuando lo ocupaba vanamente, ¿qué hizo el Señor? Cumplió lo que le dijo a su siervo: el hacha está puesta. Lo predicó Juan el Bautista. No por las decisiones de los tribunales o los consejos de asamblea legislativa, ni por patrocinio de los grandes del mundo, ha de establecerse el reino de Cristo. No, señor. Escuche bien, no por las decisiones de los tribunales, 1, o por los consejos de la asamblea legislativa, 2, ni por el patrocinio de los grandes del mundo ha de establecerse el reino de Cristo,
sino por la implantación de la naturaleza de Cristo en la humanidad por medio de la obra de su representante, es decir, la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo, el verdadero representante de Cristo en la tierra. En esto consiste el único poder capaz de elevar a la humanidad y el agente humano para que cumpla. ¿Sí? Y el agente humano que ha de cumplir esta obra es la enseñanza y la práctica de la verdad de Dios. Maravillosa gracia de Dios, el capítulo Un reino espiritual. No es por asambleas, no es por consejo legislativo, no es por los tribunales, no, señor, como se ha de establecer el reino de Cristo. No, el reino de Cristo ha de ser establecido en la humanidad por medio de su agente, su representante en la tierra. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Sí, señores, es el Espíritu Santo. Ese es el que está implantando el reino de Cristo en los corazones. ¿Qué somos nosotros? Emisarios, instrumentos para la salvación de la sociedad. Entonces tenemos que estar nosotros brotando y peleando y haciendo escándalo en el mundo. No es el Espíritu de Cristo. No es el Espíritu de quién? De Cristo. No. No, señor. Nada de eso. Bueno, más adelante vamos a estar hablando sobre las pandemias, sobre las guerras, lo que está profetizado. Pero quiero decirles, hermanos queridos, a ustedes en esta mañana, que en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 8, 9 y 10. En la tercera tentación, como está establecida en el libro de Mateo, en el capítulo antes mencionado, dice: otra vez le llevó el diablo a un monte como muy alto. Un monte alto. El diablo es un careñame, hermano. El Señor lo reprende. Tuvo la osadía de agarrar al maestro del universo y cargarlo 2 veces. Lo tomó en sus brazos, hermano. Lo llevó al pináculo del templo, ¿te acuerdas? Y le insinuó que se arrojara, hermano. Eso fue un abuso, ¿vale? Un abuso de la autoridad de él. Pero el padre aguantó, el hijo aguantó todo. Y el segundo traslado le llevó a un monte muy alto, dice la Biblia. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Qué le parece? ¿Y sabe qué le dijo el diablo a Cristo? Todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Ah? Qué cosa tan terrible, ¿no? Y si usted quiere ampliar esto, puede leer mensajes selectos. Tomo uno que habla de las tentaciones y puede leer DTG, deseado de toda la gente. Qué osadía la del demonio, ¿no? Todo esto te daré si postrado me adorares, porque él se atribuyó la tierra, el mundo que era de él, que es de él. Y claro, Cristo le nombró y dijo: viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. Entonces él se autoproclamó, el diablo, príncipe, rey de este mundo. Y le dijo a Cristo en la tercera tentación: todo esto te daré si postrado me adorares. Y en la ampliación de la visión de la sierva del Señor en el desierto de la gente, dice que le mostró la fama, la gloria, las riquezas, la vida alegre, pero le ocultó la desgracia, la miseria que había dentro del mundo. Hay un muchacho que es un youtuber y él muestra las realidades de los países y obviamente muestra la cara hermosa que tiene una nación turística a nivel mundial, una de las mejores, pero ahora se fue al otro lado, la otra cara de esa nación, y mostró las miserias y las necesidades y el hacinamiento en que vive alguna población o su población, la hambruna. Entonces el diablo le mostró hacia Cristo lo bello y le dijo: hermano, pero le ocultó las miserias, la borrachera, las fornicaciones, la muerte, la angustia, las enfermedades. Y el diablo le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás,
porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén, hermano. Qué bonito, ¿no? Que Satanás anda buscando que usted se postre ante las autoridades, ante los gobernantes, ante las riquezas. Quiero hablar de este mundo. Eso es lo que quiere el enemigo. Darnos las riquezas, darnos las cosas gloriosas. Pero el reino de Cristo es un reino de abnegación, de renunciamiento propio. Es el reino de Cristo. Filipenses 2 lo dice, que se despojó a sí mismo y tomó forma de ¿qué? De siervo. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y tengamos nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, dice la Biblia. Bien, ahora, déjenme decirles algo. Satanás reclama el mundo como de él, pero ¿realmente es de él? No. ¿Tiene súbditos Satanás? Sí, Satanás tiene las características de un reino. Él tiene la población. Sí, Satanás tiene la población. Sí, no podemos decir que no. Satanás tiene sus fronteras. Sí. Y Dios le delineó las fronteras al diablo. No puede salir de esta tierra. No, señor. No puede ir para allá arriba a echar broma en el universo. Miles de mundos, no. Satanás tiene poder legislativo, o sea, tiene leyes. Sí, él tiene su sistema de gobierno. Y lo dice el apóstol Pablo en la carta a los hermanos de Éfeso, que fueron muy bendecidos estos hermanos por esta carta. Y habla de la jerarquía del gobierno de Satanás. Lo tiene, sí, lo tiene. Pero realmente ¿de quién es el mundo? Al principio, cuando Dios lo creó, es de Jehová es la tierra y su plenitud. O sea, nunca se perdió esa característica. El creador del universo o de la tierra, hablemos solamente del globo terráqueo, es Cristo, Dios, la deidad. Así es. Ahora, Cristo le dijo algo a Pilato, escuchen bien. Vámonos al tiempo del año 31 de la era cristiana. A la mitad de la semana se le quitará la vida al Mesías príncipe. Y estaba ante Pilato. Y Jesús le dijo algo a Pilato. Lástima que Pilato fue orgulloso y un hombre de doble constitución, doble ánimo. Hubiese sido salvado, hermano Pilato. Eso lo hablamos nosotros cuando hablamos de la esposa de Pilato y del sueño de la esposa de Pilato y la carta que la esposa de Pilato le envió a él. Que no tenga nada que ver con ese justo. Jesús le respondió: ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti, mayor pecado tiene. Aferrémonos a la primera frase. Ninguna autoridad tendría sobre quién, sobre mí, si no se te hubiera dado de dónde, de arriba. O sea, la autoridad que tenía la Poncio Pilato era una autoridad que Dios había permitido que se le diese a él. Sí, señores. Dios permite las cosas en este mundo enmarañado, sí. Hermano, pero ¿por qué pasan las guerras, las dificultades, las violaciones? Porque es la naturaleza del mundo. Recordemos que la naturaleza de la iglesia es una y la naturaleza del mundo es otra. ¿Quién le dio un golpe de estado a Cristo? Satanás, al Padre, Satanás. Derrocamientos, levantamientos, esa es la naturaleza ¿de dónde? Del mundo. Violentar leyes es la naturaleza del mundo, esa es la naturaleza de ellos. Por eso es que Dios dice que la iglesia no debe involucrarse con el Estado y enrollarse, formar alianzas. No, señor. La función de la iglesia es predicar el mensaje, respetar las instituciones de la tierra y orar por la gente que tiene los puestos de eminencia. Esa es la misión de la iglesia. Ahora, Satanás se ha autonombrado dueño de esta tierra y Cristo le dijo a Pilato: ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Y es lo que dijo Daniel y lo reconoció después Nabucodonosor. Daniel 2:21, Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios
y acontecimiento a los entendidos. ¿Qué tal? Da sabiduría a quienes, a los sabios, y acontecimiento a los entendidos. Y escuche lo que dice Daniel 4:17. Sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da y lo constituye sobre él al más bajo de los hombres. ¿Lo reconoció quién? Nabucodonosor, después de su estado de disciplina. ¿Se acuerdan? El estado de disciplina de locura de Nabucodonosor, y donde él dice: yo alabo y engrandezco al Dios Todopoderoso. Ahí está clarito. Hermanos, amigos, amigas, estamos viviendo una época terrible de la nación, de la historia. Estamos viviendo en las uñas de la estatua del último reino de Nabucodonosor, de la estatua del sueño de Nabucodonosor. Sí, señores, estamos viviendo en esos últimos acontecimientos. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Es ser sobrio y velar. ¿Sí? Velar, erguir nuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. Los últimos acontecimientos que estamos viviendo en la tierra, específicamente aquí en nuestro país, en Venezuela, y la algarabía que hay y la inconformidad que existe, es la naturaleza del mundo. Es la naturaleza del mundo. Tristemente es así. Es la naturaleza del mundo. Aquí más vale la tenemos nosotros suavecita, hermano. Porque usted estudia la historia. Es sangrienta, es dolorosa, es triste, pero es su naturaleza. Si la sociedad aceptara y reconociera el pasaje bíblico de Daniel 4:17 y de Daniel 2:21, sería diferente. Sería diferente. Muy diferente. Pero la humanidad no quiere. No quiere. Aún así, en este problema enmarañado que hay en el mundo, Dios tiene su gente. Dios tiene sus siervos, Dios tiene sus emisarios en los palacios legislativos, en las asambleas. Hay ángeles malignos que toman la forma humana y dictaminan, opinan leyes para oprimir al pueblo de Dios. Recuerden que detrás de todas estas cosas es obstruir la obra de la iglesia sobre la tierra. Y el príncipe de Persia, es que dice Daniel, se me oponía. Entonces se le oponía al príncipe durante ¿cuántos días? Dice Daniel 9, durante 21 días. O sea, 3 semanas se le oponía. Entonces tuvo que bajar Miguel para ayudar a ¿quién? Al ángel Gabriel. ¿Por qué? Porque Satanás contendía ¿contra quién? Contra Cristo. Mas el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Qué tal? Entonces luego venía el otro poder. Pero ¿cuál era la lucha que había aquí? Era que Satanás no quería que el rey emitiese el decreto para que el pueblo de Dios retornara y Jerusalén fuese reedificada. Porque si Jerusalén no iba a ser reedificada, entonces el plan de salvación se iba a ver obstruido. Entonces Dios intervino, el príncipe, el arcángel Miguel, tuvo que venir a la tierra, hermanos queridos, en esa época de Daniel. ¿Para qué? Para trabajar hasta que el rey emitió su veredicto, su juicio. Entonces Satanás tiene planes en Venezuela, Satanás tiene planes en Ucrania. Hablaba con el pastor, se me fue el nombre de él y si me lo recuerdo para pronunciarlo es tremendo, ¿no? De Ucrania, ese querido pastor, que la entrevista está ahí en dosis de conocimiento. Él dijo que era terrible. O sea, ¿cómo predicar en Ucrania? Una bomba cayó a pocos metros de la iglesia y los cadáveres putrefactos allí, contaba el pastor. ¿Y qué pasó? Ustedes no fueron a rescatarlo. Dijo nadie, ni los soldados. ¿Pero por qué? Porque es campo minado. El mismo ejército minó los lugares para que el bando enemigo no viniese y pudiese que avanzar. O sea, son cosas terribles. Se puede predicar en un estado de guerra, de huelga, de manifestaciones. No, hermano, no.
Y por eso mi consejo es, no debemos exponernos. Debemos orar, hermanos queridos. Eso no es cobardía. Pero ¿cuál es el plan del diablo? Obstruir el avance de la obra de Dios. Decretar leyes. Y en los palacios legislativos, gracias al Señor, que no solamente Dios no se queda ahí de brazos cruzados, jamás. El Señor envía a sus ángeles poderosos, toman forma humana también y entonces obstruyen y dejan sin efecto las sugerencias satánicas, como la de Ahitofel hacia David, cuando se levantó Usai. Dios tiene sus elementos y Dios tiene su gente de carne y hueso, que son sus instrumentos dentro de los palacios de las asambleas, que cuando ellos acepten la verdad definitivamente, va a pasar como José de Arimatea y Nicodemo, se van a venir al bando correcto. Sí, señores. Por eso es que Dios dice, oren por los gobernantes, porque dentro de ese gobierno, hablando del cúmulo, ¿no?, del aparato completo, hay elementos de Dios allí. Elementos de Dios, que a su debido tiempo que va a hacer el Señor, lo va a sacar y lo va a traer aquí, pero mientras tanto están cumpliendo una función importante. Hay dos príncipes de este mundo, el Redentor, el Salvador, el verdadero príncipe, y Satanás. Ambos tienen dos bandos, se repelen uno contra otro. Nosotros somos del bando de la iglesia, del de Cristo. El mundo, ustedes saben quién es el príncipe del mundo. Debemos avanzar, pero que tenemos que arrancarle las almas al diablo, sí. Pero si un país está convulsionado, podemos hacerlo, es muy difícil. Porque después dictaminan leyes. Por ahí se levantó un tipo diciendo que quemen las Biblias, que quemen iglesias, que hagan cosas terribles. Ahí está en TikTok, en las redes sociales. Quemen las Biblias, quemen las iglesias. No, que yo no soy anticristiano, es para que Dios oiga y huela la quemazón desde allá arriba, le llegue el olor y él pueda actuar. ¿Sabe lo que es eso, hermanos queridos? Una cosa terrible, hermano. Entonces, Satanás tiene planes contra el pueblo de Dios. Y obviamente las almas que se pierden, Satanás las cosecha para él. Así que bueno, hoy es el día martes. Ya son las 8:56 de la mañana. Toca avanzar con la ayuda de Dios. Nos toca orar, proclamar, mandar mensajes de esperanza a la gente. Que se cuiden, que oremos. La iglesia de Dios debe estar unida en oración aquí en Venezuela. La iglesia en Ucrania está en oración desde hace tiempo. La iglesia, los hermanitos que hay graneados por ahí en los diversos países que están convulsionados, terrible. En Haití, no sé, las cosas están muy graves, en Haití también. Me imagino que los hermanos huyeron de Haití para la República Dominicana. No sé quién tendrá información que comparta, pero la situación no está bien. ¿Va a mejorar esto? Proféticamente, no. ¿Va a haber alguna situación, tú sabes, como una bonanza pequeña por ahí? Sí, puede haber. Pero a medida que el Espíritu Santo se vaya retirando de la tierra, los corazones se van tornando difíciles de gobernar. O sea, no se pueden gobernar, pues. Y si no lo hizo el Espíritu Santo, o sea, no abrieron la influencia del Espíritu Santo, ¿qué podemos hacer nosotros? El Señor nos ayude. A ver, hermana Catherine, ¿alguien interactuó con nosotros? Vamos a ver si alguien ha interactuado con nosotros. Tengo por aquí a la hermana Magalis de Cuba. Ella envía saludos. Dios le bendiga y les guarde. Tenemos aquí a Adrián Garcés, nos saluda, la hermana María López de Valencia. Hay gente que nos ven en tiempo real, hermano, y en tiempo diferido, pero que también manda mensajitos, que no pueden vernos. Tenemos aquí a Luis Miguel de República Dominicana. Muy bien, hermano, que Dios siga bendiciendo y ayudando al ministerio, amén. Fernando, de los Guayos. Si hay gente que escribe aquí al privado, ¿no? Vamos a ver quién escribe aquí. Tenemos a nuestro hermano Javi Carvajal. Buen día, éxitos y bendiciones, pastor. Gracias, Javi. Dios te bendiga a ti. Gracias por interactuar con nosotros. Muy bien. Loida Durán, buenos días. Bendiciones a toda la querida familia espiritual y a todos los que escuchan a todos sus conocimientos. Amén. Loida, Dios te bendiga a ti en ese lejano país. Sigue orando por nosotros. Continúa orando. Yudeli Rodríguez, buen día para la audiencia, para el equipo de Dosis de Conocimiento. El Señor les bendiga. Amén. Amor mío, gracias por interactuar. Karen Hernández nos manda allí un muñequito bonito. Mari Rodríguez nos manda un aplauso por allí, unas manos. Laura Maribel Veracierta, bendiciones mis estimados hermanos. Saludos, gracias Laura. El Señor sea contigo y con tu familia. Carlos Daniel Brito, buenos días pastor, Dios les bendiga. Gracias por su mensaje, son muy alentadores para nuestras vidas. Dios te bendiga a ti, hermana, que está allá en tierra lejana y hermanos. Silvia Tel Sánchez Díaz, feliz día hermano, muchas bendiciones, gracias Silvia, el Señor te bendiga. Elda Gómez, buen día, bendiciones, voy en camino al trabajo, estoy en la ciudad,
Saludos para todos ustedes. Dios en su misericordia, amor, nos dará un rey perfecto. Y eso me hace muy feliz. Amén. Así es, hermana. Dios te acompaña allá en Cuba. Tibes Medina, buen día, hermano. Bendiciones para todos. Saludos desde Brasil. El Señor te acompaña, hermano, en esta República Federativa del Brasil. Teolinda Herrera, buenos días, hermanos. Dios les bendiga siempre. Saludos. Así es, el Señor nos ayude para no desmayar, sino seguir adelante. Amén, hermana Herrera. Teolinda, Dios te bendiga. Darwin Toro, saludos, pastor. Dios te bendiga. Amén. Gracias, estimado Darwin. Saludos a Delmar y Patricia. Y a tu esposa, Elda Gómez. Qué bueno saber que pronto estaremos allí. Aleluya. Elsa María Galinde, buenos días, pastor. Muy agradecida a Dios por su mensaje. Amén, hermana Elsa María Galinde. Dios te acompañe. Te dé salud y fortaleza. Que pronto será esta venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios Todopoderoso me ayude y a todos nuestros hermanos a estar fieles en obediencia y a vencer en el nombre de Dios. Así es, hermano. La obediencia a Dios es la lealtad a Dios, ¿oyeron? Nosotros demostramos nuestra lealtad a Dios guardando los mandamientos, respetando el santo sábado. Y la salvación la da Cristo Jesús. Y Él con su poder nos habilita para ser leales. Y claro, nuestra decisión es importante. Amén, eso es correcto. Cristo lo dijo. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El poder eclesiástico va separado del poder civil. Amén. Karen, está filosófica hoy. Dios te bendiga por mí. Jimmy Jiménez, saludos a la audiencia. Y a los que conducen el programa, Dios le guíe y le guarde. El Señor te acompaña allá, hermano, en esa tierra lejana de Santa Bárbara de Barina. Jaime González, buen día para todos, bendiciones. Debemos respetar las autoridades que rigen nuestra nación y cumplir las leyes humanas mientras éstas no vayan en contraposición a las leyes divinas. Pregunto si apoyamos una autoridad y ésta actúa mal, haciendo cosas malas, venimos a ser participantes de su obra. Bien, hermanos queridos, las normativas establecen que está el poder ciudadano, ¿no? El pueblo pone y quita. Y están los entes que vigilan al Ejecutivo y vigilan las andanzas de todos. Y hay poderes que actúan. ¿Para qué? Para mediar o para disciplinar o para hacer cumplir la justicia. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Velar y orar. Orar, ¿sí? Y están las autoridades, hermanos, para que puedan solventar las situaciones que se presentan. Están los entes gubernamentales para que puedan solventar cualquier cosa que se presente en la nación, en un gobernante. Así es. Así que bueno, hermanos, el Señor nos ayude. Karen, Catherine, aquí está el teléfono, vamos a ver. Nos ayude a avanzar, hermanos queridos, a luchar, a orar, a recordar que una cosa es la iglesia de Dios, cuyo cabeza es Cristo, la casa de Dios en la tierra aquí, de la iglesia de Dios aquí, y una cosa es el Estado. Tienen sus propias leyes, dirimen sus cosas, discuten sus cosas, hacen sus análisis, ellos allá, en su área, en su ambiente. Nosotros respetamos las leyes, las normativas, siempre y cuando no violenten nuestros principios de libertad y no se opongan a lo constituido en la Biblia, la observancia a Dios libre. Cuando hay normativas y hay leyes que van en contra de lo que Dios establece, hasta la vista, baby. Dice Hechos 4 y 5, 29, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Estamos orando por ustedes, dice nuestra hermana Elda Gómez. Gracias. Erasmindo Mejía, saludos de Chiapas, bendiciones. Dios te bendiga, hermano Erasmindo Mejía, el Señor te acompañe. Y bueno, gracias por la atención. Mañana continuaremos con el programa hablando dosis de conocimiento. Sigamos atentos a todos, no nos expongamos tampoco, no provoquemos tampoco. Vamos a emitir los consejos sabios para conservar la vida de la sociedad. Oramos. Padre amado, gracias por tu palabra, gracias porque estás en el universo dirigiendo todo. Gracias porque tu Espíritu Santo está aquí en la tierra, que es la tercera persona de la deidad. Rogamos que Él pueda obrar en nosotros para serte fiel, para ser fieles, obrar en la sociedad, Señor. Y cuando nosotros vayamos a predicar el mensaje, que lo llevamos a la mente, al oído, Él pueda llevarlo al corazón, pueda convencer las almitas. Bendice a la audiencia
y socorre al mundo, a Venezuela, en Jesús. Amén. Bueno, chao, chao. Dios les bendiga. Será hasta mañana.